Primera Convención Regional en Línea, Diálogo Empresarial 2020, hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. Organizan ANEP, CACIF, Fundesa y FUSADES, con el respaldo de FEDEPRICA. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales. Muy buenas tardes a todos, saludos Centroamérica, saludos al mundo. Gracias a todos los que están conectados hasta ahora con esta especial reunión centroamericana del Triángulo Norte, principalmente buscando solucionar los problemas, darle salida a los desafíos, encontrar nuevas rutas para el desarrollo de la región. Estamos para darle vida a este panel titulado Estrategia Digital para el Triángulo Norte. Muy atinado esta temática por cuanto la digitalización, el proceso de la tecnologización puede facilitar los resultados, digo, en la búsqueda de ese plan de desarrollo. Este panel estará conformado por las siguientes personalidades. Nos acompaña Matthew Rooney, del Bush Institute de los Estados Unidos, Marjorie Trigueros, investigadora senior de FUSADES El Salvador. También está con nosotros María Kalschmidt, directora de Fundesa y gerente general de Zen Interactive Media de Guatemala, y Guillermo Peña, presidente de la Fundación Eleutera de Honduras, completando nuestro panel. Agradecemos a todos su presencia. Y antes que nada, hablar un poquito de cada uno de ustedes, los que son protagonistas de esta discusión, de este planteamiento sobre la necesidad estratégica de digitalizar el Triángulo Norte. Matt Rooney es director ejecutivo de la iniciativa de crecimiento económico del Bush Institute. Matthew Rooney se unió al Centro Bush en junio de 2015, después de una carrera como oficial del Servicio Exterior en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El señor Rooney se ha centrado en analizar los impactos del Tratado de Libre Comercio en crecimiento, la creación de empleo y la competitividad de las economías de los Estados Unidos, Canadá y México. Su trabajo también se ha enfocado en construir una red de líderes de pensamiento en Centroamérica comprometidos con promover reformas de política económica para poner a esta región en una senda de crecimiento sostenido y de base amplia. En su carrera en el servicio exterior, ha trabajado en puestos en Washington y en el extranjero. El señor Rooney se ha centrado en defender soluciones impulsadas por el mercado a los desafíos de la política económica en países industrializados como también países en desarrollo. Fue subsecretario adjunto responsable de las relaciones con Canadá y México de la política económica regional. En asignaciones anteriores en Washington, Rooney trabajó para el entonces senador Fred Thompson y apoyó las negociaciones para abrir los mercados globales a los servicios de aerolíneas estadounidenses. También fue cónsul general en Múnich, un consulado general que brinda una gama completa de servicios consulares en Alemania. Estudió alemán, francés en la Universidad de Texas y recibió su maestría en gestión internacional en la Universidad de Texas en Dallas. Hay un amplio conocimiento y recorrido que va a enriquecer sin duda los detalles para esta temática. Marjorie Chorro de Trigueros es abogado, investigadora senior del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, cuyas áreas de investigación son clima de inversión, competitividad, modernización del Estado, marco legal para la digitalización, tratados de libre comercio, entre otros. Cuenta con experiencia en espacios de diálogo público-privado, al haber participado como representante del sector académico en el Consejo Económico y Social, asocio para el crecimiento y plan para prosperidad del Triángulo Norte. Es también parte de la Iniciativa Centroamericana para la Prosperidad y también es parte de la Junta Directiva de Voces Vitales y de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia. Nos acompaña María Kalschmidt, directora de Fundesa, emprendedora en el campo de la comunicación, gerente general de Zen Interactive Media, una agencia boutique digital que ha prestado servicios a empresas multinacionales, grandes conglomerados nacionales,
a nivel regional y varias marcas a nivel local en Guatemala. Licenciada en Publicidad y Literatura, con especialización con honores en Mercadeo y Ventas, una maestría en Comunicación Corporativa. Electa por el Foro Económico Mundial como la primer Global Shaper del Hub de la ciudad de Guatemala. Es vicepresidente de la Junta Directiva de Maya, el primer colegio para niñas indígenas en Centroamérica, ubicado en Sololá, y es parte de la clase 14 del Central American Leadership Initiative, miembro del Aspen Global Leadership Network, y cuenta con una certificación en cambio climático. Guillermo Peña está con nosotros desde Honduras y es presidente de la Junta Directiva de la Fundación Eleutra y socio administrador de Blackbird Media Group, una agencia estratégica de marcas y digitalización empresarial. Estudios en ciencias políticas, máster en economía empresarial, miembro de las juntas directivas de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, Asociación de Zonas Francas de las Américas, Asociación Operador del Sistema de Energía y distribuidora Pantin Celaya. A todos nuevamente gracias por el reto de trasladar a nuestra audiencia la visión sobre la digitalización. Hay un trabajo previo elaborado por el Bush Institute, que empezó ahí por 1918. Se crea un documento que tiene, entre otras cosas, 5 propuestas de solución, un desarrollo en áreas importantes que considerar antes de pensar en cómo alcanzar todo el proceso de digitalización. Un proceso que tiene una relación directa con, primero, la competitividad y también con la integración, cosas que probablemente ya estamos haciendo con tan solo estar aquí. Nos hemos interconectado regionalmente y estamos también compitiendo, poniendo las ideas que nos hagan prosperar. Matthew, podemos ampliar sobre ese documento, darnos los detalles de esas propuestas, de esas 5 estrategias de las que habla el Bush Institute, y que sea este el primer gran elemento a poner en la mesa para discutir como estrategia digital para el Triángulo Norte. Por favor, Matthew. Con gusto. Gracias, Rafael, por esta introducción tan gentil. Es un honor y un placer compartir el escenario con todos ustedes, mis amigos de nuestra red CAP y de los gremiales empresariales de Centroamérica. A lo mejor para empezar, 2 palabras sobre el Bush Institute, a lo mejor menos conocido en las afueras de Dallas. Somos un centro de investigaciones no partidista y sin fines de lucro, ubicado en Dallas, Texas, fundado por el presidente George W. Bush y su esposa Laura a su salida de la Casa Blanca en el 2009. Nos consideramos no solamente un think tank, sino un do tank, es decir, que no solamente queremos plantear soluciones posibles a los desafíos del mundo, sino que quisiéramos promover la adopción de las reformas necesarias. En ese sentido, trabajamos desde hace, como mencionó Rafael, 2 años en nuestro proyecto para la prosperidad centroamericana, CAPP o CAP, por sus siglas en inglés, que tiene sus raíces finalmente en el compromiso muy firme del expresidente Bush con la región. Todos ustedes saben que el presidente Bush fue el autor del lado americano de la CAFTA, que fue un compromiso de Estados Unidos con la región, con el crecimiento y el desarrollo de la región. Por lo tanto, cuando llegué a Dallas hace algunos años, empecé a hablar de la necesidad de hacer algo para promover un crecimiento más robusto en la región centroamericana. El presidente Bush estaba de acuerdo y apoyó esa idea desde el inicio. Por lo tanto, empezamos hace un poco más de 2 años con armar 2 estructuras. Tenemos 2, digamos, infraestructuras para la iniciativa CAP. Por un lado, una red de think tanks, de centros de investigaciones en la región, representados ahí el día de hoy por mi amigo Guillermo Peña de la Fundación Eleutra de Honduras, de María Kalschmidt de Fundesa de Guatemala y de Marjorie Toro de Trigueros de Fusades en El Salvador. La segunda infraestructura de la iniciativa es un grupo de trabajo de líderes de pensamiento de los 3 países del dicho Triángulo Norte. Por lo tanto, somos una treintena de
de líderes de diferentes ramos económicos, de diferentes sectores de la vida pública en los 3 países. Tenemos la mitad del grupo compuesta por damas y una tercera parte del grupo compuesta por personas con menos de 40 años. Por lo tanto, quisiéramos reunir un grupo realmente diverso con la posibilidad de traer direcciones de pensamiento muy diferentes. Basado en las discusiones de ese grupo, en consultas con otras personas interesadas como think tanks en Estados Unidos y expertos de la industria privada y de la academia en Estados Unidos y en la región, propusimos hace algunos meses una estrategia de digitalización de la región que se organiza alrededor de 5 ejes principales. En primer lugar, la importancia de establecer un marco de gobernanza digital completo, es decir, realmente comprometer a los gobiernos firmemente al más alto nivel a la necesidad de poner las bases para fomentar ese tipo de desarrollo en los diferentes países. El segundo eje es ampliar los servicios clave del gobierno electrónico para aumentar el acceso y reducir la corrupción. Estamos pensando ahí en servicios gubernamentales como pagar impuestos, pagar derechos de aduana, todo tipo de interacción del ciudadano con el gobierno que se pone más transparente y menos, digamos, sujeto a la corrupción si los servicios están brindados en línea. Otra ventaja en ese sentido es de que promoviendo este tipo de servicio es una manera de prime the pump, es decir, adelantar el desarrollo digital para el ciudadano. El tercer eje principal es mejorar la distribución de banda ancha y el espectro colaborando con los diferentes socios de apoyo. Entre otros, el gobierno de Estados Unidos es un actor de apoyo muy importante para los gobiernos y otras fuentes de ayuda como el BID y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Luego, hace que se necesita fomentar ecosistemas de alta tecnología, uniendo instituciones gubernamentales con los sectores académicos y el sector empresarial, que es muy importante. Finalmente, eso es una colaboración entre esos diferentes intereses sociales y económicos. Y finalmente, hay que invertir en una fuerza de trabajo capacitada digitalmente. Es decir, no solamente, aunque es muy importante, los conocimientos de inglés, sino los conocimientos técnicos en el ramo de la digitalización. Pues alrededor de esos 5 ejes y en colaboración como grupos como los que están reunidos ahora y en este evento, estamos buscando oportunidades para promover la adopción de las reformas necesarias en la región. Y el otro punto importante, creo yo, es la posibilidad que se pone, sobre todo ahora con el llegado de un nuevo gobierno en Estados Unidos, la posibilidad de proponer a Estados Unidos, de parte de los 3 países, un acuerdo digital, un poco similar a lo que existe en el USMCA, el nuevo NAFTA, entre Estados Unidos, Canadá y México. Creo que sería una oportunidad muy importante para promover las reformas en Centroamérica y anclar las reformas en Centroamérica en una estructura internacional que daría más confianza a los intereses privados. Por lo tanto, esos son un poco los ejes de nuestro proyecto CAP. Resumidos, será un placer responder a cualquier dudas o preguntas que se ponen del público. Les felicito finalmente a los organizadores del evento de hoy. Yo creo que un encuentro regional de la empresa privada ha sido una necesidad desde hace bastante tiempo. Les felicito
de la organización de este evento. Me impresiona el alcance del evento y la amplitud de la alianza, y yo creo que ha sido y va a ser una oportunidad muy importante para profundizar esos temas. Con esto termino para darle espacio a mis colegas del panel. Mil gracias. Muchas gracias, Matthew. Y muy importante que el público puede hacer preguntas y, por supuesto, estamos esperándolas porque así podemos tener más puntos de vista, más oportunidad de responder lo que se están preguntando, porque hablar de digitalización, claro, es mucho más amplio. Estamos hablando de leyes, de gobierno electrónico, de compras electrónicas, factura electrónica, ciberseguridad, interoperabilidad. Bueno, es tan amplio que lógicamente la pregunta para que reaccionen los representantes de los 3 países del Triángulo Norte es: ¿cuáles son sus primeros retos? ¿Cuáles son los más significativos? ¿Por dónde agarrar esto que Matthew en el documento del Bush Institute nos ha tratado de delinear? Marjorie, por favor. Muchísimas gracias, Rafa. Quiero también aprovechar, dar las gracias por la invitación, y es un honor estar acá este día, pues hablando de un tema que realmente es un tema de presente y de futuro. Así que quiero agradecer también pues a Matt y al Bush Institute, porque hoy Matt nos ha resumido un documento que los invito a leer, que realmente es una carta de navegación para el Triángulo Norte. Cómo navegar en el siglo XXI, donde la era digital llegó y ha quedado, ¿verdad? Ha venido para quedarse. Matt nos presenta una hoja de ruta donde nos debemos dirigir. Entonces la pregunta de Rafael de qué debemos hacer para ir hacia ese fin, ¿verdad? Es bien interesante. Creo que lo primero, sinceramente, es entender un poco de que el tema de la digitalización no es solo una conversación que tienen que tener los países desarrollados. Ese es un mito que tenemos muchos a veces, y tenemos que saber que el tema de la digitalización, de la transformación de nuestros países, de nuestras sociedades, de nuestra gente, este es un tema que lo tenemos que abordar también en los países en desarrollo, porque puede ser una herramienta y una oportunidad. Entonces también creo que otro de los mitos es que eso lo debe liderar el gobierno. No, si hay una conversación que tiene que ser multi-stakeholder, donde estén muchísimos actores, ¿verdad? Privados, públicos, sociedad civil, academia, como esta conversación que estamos teniendo, es justamente el tema de la transformación digital. Así que muy brevemente, mis primeras reacciones las voy a hacer en 3 aspectos. El primero es social, el segundo es legal, y voy a concluir con también comentario a nivel regional. A nivel social, creo que a la pregunta ¿cuál es el reto? Es que no debemos olvidar que el fin último de la digitalización es la persona. Es decir, los beneficios tienen que llegar a estas personas y que entonces se sientan parte de los beneficios y de la transformación en las sociedades. Como países, creo que es importante que como medida a corto plazo empecemos una campaña de alfabetización digital de nuestros ciudadanos en temas torales. Por ejemplo, tenemos que capacitar a los empresarios, tenemos que capacitar a nuestros empleados públicos, a la sociedad civil. Hay temas torales en la era digital. Por ejemplo, el tema de la protección de los datos personales. Eso es importantísimo. Dicen que todo el tema de los datos personales es el oro en esta era digital. Sabemos realmente los que estamos hoy en esta conversación por qué importa que se le protejan los datos. ¿Qué pasa si hacen un mal uso de sus datos? Hay instituciones en nuestros países que velen por esa protección. Esos son temas que tenemos que educar a nuestra gente. El tema de la firma electrónica, saber por qué es importante, qué garantía nos da a nivel de seguridad jurídica para poder desburocratizar también muchísimos trámites que hoy por hoy hacemos moviéndonos de un lugar a otro. Esto sería la consolidación ya para un gobierno electrónico, y poder también entender temas como el tema de la ciberseguridad. Usted muy bien lo decía, Rafael, es que este es un tema que es parte de la agenda digital. El otro día estaba en un foro internacional y decía un experto en ciberseguridad que hay 2 tipos de empresas y 2 tipos de gobiernos: los que ya fueron hackeados y los que no se han dado cuenta que los están hackeando. Claro, él lo decía de una manera, digamos, en broma, pero eso nos tiene que hacer un llamado a la reflexión. Entonces, lo primero que creo que tenemos que hacer es preparar a nuestros ciudadanos, a nuestros empresarios, a la sociedad civil, para poder hablar y poder entender de este tema y podernos sentir parte del mismo.
En el tema legal, creo que es importante este momento, porque por lo menos en el caso de El Salvador se está ahorita gestando todo el marco normativo en temas, por ejemplo, de firma digital, que ya tenemos, pero falta su implementación, la ley de comercio electrónico, que ya está aprobada, pero no está vigente, entra en vigencia hasta el otro año, en febrero del 2021, preparar a la gente para que sepan cuáles son sus beneficios. También es importante saber de que hay una ley de protección de datos que se está analizando en la Asamblea Legislativa. Tenemos hoy, en este momento, aprovechar para que esas leyes salgan bien y no después estar más adelante con la necesidad de reformar, que es pues todo un calvario. Entonces creo que a nivel de la parte legal, es importante que estamos ante una posibilidad de crear una hoja de ruta de cuáles leyes son las que nos hacen falta. Por ejemplo, no tenemos una ley de ciberseguridad. El país no es parte del Convenio de Budapest. Entonces, ese es realmente un reto que hay que hacer y tenemos también que llevar esto al sistema educativo. Me encantaba escuchar a este mismo experto que les contaba en ciberseguridad que decía, este tema hay que llevarlo a las escuelas, hay que llevarlo a los colegios, porque los jóvenes son los que hoy por hoy pasan prácticamente conectados. Y para ir cerrando, pues en el tema regional, quiero decir que creo que lo que Matt nos decía sobre el tema de ver una oportunidad para tener un futuro digital regional, ¿verdad? Y pensar también en un posible MOU, un tratado también de libre comercio, pero que lleve aspectos digitales, es fundamental. Recientemente la OCDE sacó su estudio que se llama Transformación Digital para una mejor reconstrucción. Y uno de los temas que decía es que muchas veces los países se van a centrar en la integración en temas energéticos, por ejemplo, en temas también de integración fronteriza o en temas de integración comercial, pero no hay todavía una visión de tener esta agenda de integración digital. Entonces creo que este estudio que nos presenta Matt es una gran oportunidad para poder pensar qué tipo de documento queremos tener para que tenga contemplada oportunidades que conlleven a mayores oportunidades de desarrollo para todas nuestras naciones. Así que creo que por ahí me voy a ir quedando en esta primera intervención y pues solo finalizo diciendo de que la verdad es que es una oportunidad y las oportunidades hay que tomarlas. Probablemente algunos pensarán, es más fácil imaginarlo en esto de la digitalización o planificarlo, pensarlo que hacerlo. María, ¿cuáles son los retos significativos que podría enfrentar Guatemala y el resto de la región sobre este tema? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Realmente considero sumamente importante en un punto clave donde todavía estamos atravesando una pandemia que yo me atrevería a decir que gracias a la digitalización hoy cambió mucho nuestra visión de cómo realmente bajar las barreras de muchos retos que teníamos antes y que esto únicamente aceleró mucho pues algo que ya venía en camino, como dice Marjorie, en países desarrollados y que hoy, gracias a esta interconexión y bueno, a una pandemia que también trajo oportunidades, pues el tema se puso en la mesa y creo que es una muy buena manera para salir adelante. Al Bush Institute también quiero agradecer porque ha sido una entidad básicamente primordial en poner este tema prepandemia. Para los líderes que somos parte del grupo CAP, hemos por 2 años desarrollado junto a ellos este documento analizando cuáles son esas brechas y esas oportunidades que tenemos en un tema tan importante hoy en día como es la conectividad mundial, ¿verdad? O sea, hoy la digitalización realmente es una herramienta muy grande que nos conecta con otros mercados, inclusive debería de conectar más a la región y voy a hablar un poquito acerca de eso también, pero también nos acerca más a esas brechas que hemos tenido también en nuestros países como es la educación, como es la salud, entre otros. Hace varios años se firmó el CAFTA, justamente en el gobierno del presidente Bush. Nuestros países firmaron el CAFTA, este tratado de libre comercio, que hoy en día realmente hay que ver qué sigue y qué hay que homologar dentro de estas disposiciones que quedaron de este tratado, que mucho ha cambiado desde que se firmó y que creo que realmente habría que revisar qué amerita darle seguimiento para saber dónde nuestros países pudieran tener mucho más participación en temas digitales y cómo podemos modernizarnos más, tomando como ejemplo justamente estos países con los cuales tenemos estos tratados. Tenemos, por ejemplo, una comunidad migrante sumamente grande, que hoy en día aquí en Guatemala, si alguien no está bancarizado, por ejemplo,
ejemplo, no puede contar con hacer pagos o retiros digitales. Entonces, siguen habiendo muchas brechas que creo yo que la digitalización vendría a abrir otra clase de oportunidades. La modernización del Estado es ya un tema que no podemos esperarlo más. Creo yo que, como bien dice Marjorie, el tema de la digitalización pues es de muchos sectores y de que todos trabajemos de la mano, pero las autoridades definitivamente tienen que ser ese ente que se modernice bastante y que tenga una iniciativa de gobierno digital. Preguntaban ahí en las preguntas que si el gobierno electrónico o el gobierno digital tiene alguna diferencia. Básicamente es el mismo concepto, pero nunca se podría poner realmente a prueba si no está en ley. Y esto aquí en Guatemala, pues tenemos muy buenas noticias porque dentro de la lista de leyes que ahorita tenemos para la reactivación económica post-pandemia, hay un dictamen favorable para una ley específica, que es la iniciativa 5766. Esta es la ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos, si no estoy mal el nombre, que actualmente está diseñada únicamente para el Ejecutivo ahorita, pero pese a que pues es muy específica, creo que es un muy buen primer paso para que otras dependencias del Estado continúen con este proceso de digitalizar pues la manera en la que trabajan, sus procesos, sus proyectos, inclusive sus permisos y los servicios que prestan. Hace poco leí también un estudio del BID que un trámite, por ejemplo, en un país como Guatemala, tarda 4.5 horas en promedio y el 37% de los trámites requieren por lo menos que 3 personas estén adentro del trámite. Esto pone a Guatemala en una desventaja tremenda cuando lo comparamos con muchos países, inclusive de Latinoamérica. Es el país con mayor cantidad de trámites en total. Según el BID fueron 5,000 en temas justamente del Ejecutivo. Entonces, creo que una iniciativa como esta, que justamente pues estamos esperando que le den un dictamen sumamente favorable en el Congreso en estas próximas semanas, enfoca en reducir esta tramitología, en optimizar pues justamente la gestión administrativa y volverla mucho más eficiente, rápida, ágil, entre no solo las personas individuales, que como bien mencionaba Marjorie, nunca tenemos que perder de vista que lo que vino a hacer la digitalización y la tecnología es a poner en el centro al ciudadano, al usuario, al cliente, al consumidor. ¿Verdad? Muchas personas creen que nos estamos tecnificando o digitalizando tanto que se pierde el contacto humano y todas las decisiones realmente de digitalización o de tecnología se tienen que ver poniendo siempre al individuo enfrente. Entonces, pues esto también fomenta, como bien decía Matt, una transparencia tremenda y bota todas las barreras que hay a veces ahí para temas de corrupción, evidenciando también una trazabilidad en los expedientes de manera electrónica. Cualquier persona, la verdad, debería de poder hacer cualquier gestión con cualquier entidad pública desde donde esté. No tendría que venir a la ciudad de Guatemala para hacerlo, o si vive en Europa, que tenga que hacer ciertos trámites. También creo que una iniciativa como esta definitivamente abriría una interconexión, una interoperabilidad y definitivamente más comunicación entre las diferentes entidades del Estado, que esto puede facilitar mucho los procesos no solo para las personas, sino también para las empresas. Esto también fomentaría y fortalecería muchísimo el uso de la firma electrónica, como bien mencionaba Marjorie, y contar con cierta información que ya es de dominio público y que pues esto pues nos ahuyentaría estos procesos burocráticos y bastantes largos, que muchas veces suelen ser muy incómodos también con estas innecesarias fotocopias. Y ahí va mucho el tema de digitalizar, es que cada vez nos volvamos más, pues no dependientes del papel. Esto también abriría una oportunidad tremenda para que cualquier persona pueda hacer cualquier trámite a la hora que sea, ¿verdad? Solo únicamente necesita una conexión a Internet y no depender de los horarios de las instituciones, que sean de 8 a 5 muchas veces, o esas largas colas, o tener que venir del interior o inclusive del extranjero. Hay un caso muy relevante que me imagino que muchas personas que tienen contacto con el tema digital lo han estudiado, es el caso de Estonia. Estonia es catalogado como el país más digital del mundo, y esto llevó a lo largo, no fue de la noche a la mañana, fueron 25 años de procesos que implicó pues muchísima la adopción de las tecnologías, sino también un cambio de cómo pensar de los ciudadanos y sus autoridades, ¿verdad? El 99% de los servicios del Estado están digitalizados y hoy en día, desde el año 2000, básicamente todas las escuelas cuentan con una conectividad a Internet. Entonces, lo más interesante de ellos, por ejemplo, para saber hacia dónde nos tendríamos que mover. Claro, eso es una utopía decir que nos vamos a volver también a la par de Estonia, pero por ejemplo ellos tienen un número único de ciudadanos, el cual es totalmente público, que esto no solo viene a cumplir con un documento único de identidad, sino también proporciona el acceso por medio de una nube a información desde cualquier
conectividades de cualquier punto del mundo, de los diferentes servicios de las distintas dependencias del Estado. Y esto, pues, el mismo documento es la licencia de conducir, el registro de votación, se puede votar en línea, está puesta ahí desde nuestro tipo de sangre hasta el historial médico o de crédito, ¿verdad? Una ambulancia cuando llega realmente a una casa, por medio de este número ya sabe no sé qué medicinas está tomando, por ejemplo, la persona. Y esto pues ayudaría también a la optimización de recursos y como bien decíamos, Marjorie lo mencionó, es oro el Big Data y que los países hoy en día pues cuenten con toda esta información de sus ciudadanos para poder tomar decisiones mucho más adecuadas en términos de presupuesto, prepararse con los insumos y saber qué medidas o qué decisiones tomar en las diferentes dependencias del Estado. Creo que es sumamente muy importante. Creo que la digitalización también en el tema del sector privado pues vino a hacer ese salvavidas de las pymes. Yo creo que nos forzó a muchas empresas y aceleró a muchas grandes también a esta tendencia mundial que ya venía desde hace varios años y que por X o Y siempre el ser humano pues trata obviamente de rechazar cualquier cambio, pero que esta vez nos vio forzados realmente a cambiar nuestras operaciones, pese a la adversidad nos presentó pues también muchas oportunidades que creo que hay que sacarle ventaja a esta digitalización. Y cuando hablamos de digitalizar más a nuestros negocios y hablando del sector privado, tenemos que ver que realmente la tecnología puede jugar un rol sumamente importante para no solo volvernos más productivos, pero también para acercarnos mucho más a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Yo siempre he dicho que al final las empresas hoy en día que tienen muchos retos, ya sea por la pandemia o por todos los problemas que puede llegar a tener una empresa, si uno entiende realmente cómo es en inglés se llama el customer journey, ese viaje del consumidor y cuáles son esos puntos de contacto muy importantes que tiene el consumidor con las marcas y saber cómo por medio de la tecnología o de la digitalización podemos hacer grandes cambios que siempre estén alrededor del usuario, del consumidor, si es el sector privado, el público, del ciudadano, creo que pues hay muchas oportunidades. Y yo sí estoy de la idea que es un cambio de mindset lo que tenemos que tener, que mucho está en la cabeza. Así que muy contenta aquí de compartir con amigos y con toda la gente que nos está viendo un poquito acerca de este tema tan importante. Muchas gracias. Y damos también espacio a Guillermo. Sobre esto mismo, Guillermo, los retos, lo más significativamente difícil de la digitalización para el Triángulo Norte y Honduras. Gracias, Rafael. Quiero agradecer a las organizadoras del evento, la NEPA, CACIFA, Fondesa, USAID y el apoyo de FEDEPRICAP. Creo que este es como lo dijo Matt, es un gran ejemplo de la unidad que se va dando entre los sectores privados de la región y ese cruce de ideas que siempre debe ser cada vez más permanente y llegando a audiencias cada vez más grandes. En el caso pues nuestro acá creo que tenemos que, y para todos los países que estamos hablando, los tres principalmente, es que cuando hablamos de la digitalización del gobierno, tenemos que hablar de varios temas que se juntan. Y esa parte de eGov son los servicios hacia el cliente, ¿verdad? La aduana digital, que es un tema de eficientar los procesos, la cantidad de papeles, la cantidad de sellos y la cantidad de gente que aprueba, para hacer cadenas seguras, cadenas de suministro seguras. Los servicios, como decía María, de ciudadano, del e-citizen, que es desde agilizarnos el proceso de cómo consigo mi pasaporte, cómo consigo mi licencia de conducir o mi documento de identidad, pero también cómo utilizo y cómo me aseguro de que con esos documentos estoy firmando las cosas correctamente. Entonces, es del lado de la ciudadanía donde debemos de bajar de la mentalidad que ya se mencionó también, de tener que, no es abrir oficinas de gobierno en todos lados, sino que sea más fácil llegar, y la forma más fácil de llegar, ya sabemos cuál es hoy, que todos lo tenemos, es la forma de llegar a la oficina de cada quien, del ciudadano. A eso también hay que agregarle el e-trade y el e-commerce, que vimos un boom nacer en esto, o sea, no nacer, pero crecer rápidamente ahorita por esa urgencia, porque no había nada más urgente que seguir facturando en estos últimos 10, 11 meses, y eso nos hizo tomar decisiones que nos haya costado a empresas de todos los tamaños, a profesionales independientes, de todas las carreras. Pero cuando juntamos esas áreas de trabajar, tenemos que también meterle el elemento
que cruza todas, y es asegurarnos que las reglas que cruzan esto permiten la innovación y no están casadas con tecnologías en particular, sino que permiten que las mejores tecnologías vayan levantándose y vayan tomando el rol que avanza esos servicios y los van mejorando. Para un ejemplo no nos casemos con una firma firma digital, sino que es un mecanismo donde puedan entrar más proveedores adentro de un sistema certificado que se pone un estándar, para dar un ejemplo, ¿verdad? Porque si cerramos al monopolio a una firma, no vamos a tener la innovación que queremos, y esas firmas, al ser temas tan delicados, en el caso aquí como que son el tema del notariado, debemos que se ayude a adelantar a través de la innovación misma con las tecnologías. La segunda parte, donde se cruzan todas, es el área de privacidad y confianza. Creo que la confianza, no podemos hacer un gobierno electrónico y ser ciudadanos que participan en ese proceso sin confiar en las plataformas, y por eso es que nosotros hemos estado sugiriendo a las instituciones de Honduras que toda plataforma, todo app de gobierno, sea nacional o municipal, debe tener su política de privacidad pública y debe ser lo primero que uno mira cuando baja o se registra en la aplicación, para poder decir, esas son mis reglas, ya también sé cómo defenderlo. Sé que es una costumbre de todos que solo vemos la política de privacidad y decimos aceptar, ¿verdad? Y no sabemos si le entregamos la casa a alguien o le entregamos el resto de nuestra vida privada, pero siempre es importante que a la hora de que sí hay una falla, siempre va a haber gente que va a saber defender al ciudadano, y se va haciendo la costumbre cada vez más de utilizar el sistema legal para protegernos de los abusos de la pérdida de esta información o del mal uso de la misma. El cruce de datos, y aquí es que los gobiernos, uno de los errores principales de nuestra administración ha sido que cada secretaría o cada unidad autónoma busca su propio proveedor de servicios digitales, y después no se hablan los sistemas. Es necesario romper esos hilos para que la comunicación sea cruzada y sea mucho más robusta, y permite la agilización. Por ejemplo, en un permiso de construcción, cuando hay que pasar por diferentes tipos de unidades, se pueda comunicar mejor la información. Y después de eso también el otro lado donde se cruzan es en el ya mencionado tema de la ciberseguridad, que es importantísimo que se vaya aclarando y fortaleciendo cuáles son las reglas y las protecciones de la misma. ¿Dónde se junta todo esto a la hora con el poder? Pues en el tema de la democracia. Si cada vez más estamos empujando por mayor cantidad de bases de datos, mayor cantidad de puntos de datos que se recaudan, de conexión de la economía, de conexión del comportamiento de clientes, entonces también tenemos que cruzar la protección de esos datos para que no sean utilizados para capturar el poder y para hacer nuevos grupos que se benefician a costa del bien general. Ese tema, creo que no podemos separar la economía y la agenda digital de los mecanismos que fortalecen la democracia y la protegen. Para bajar ahora a temas ya de qué debemos ir empujando, qué deberíamos de tener nuestros gobiernos, tanto nacionales como municipales, es tener los Chief Information Officers y los Chief Technology Officers, así como tantas empresas lo están haciendo alrededor del mundo. Igual los gobiernos deberían de tener ya esa posición donde se junta en una oficina de Project Management coordinadora de esos esfuerzos para cumplir con los ejes transversales de todo el e-government. Pero también, si les pedimos al gobierno, las empresas también deberíamos de estar haciendo lo mismo. El crecimiento del Chief Intelligence Officer o Information Officer y del Chief Technology Officer son cosas que debemos implementar mucho más, y se han dejado, digamos que solo para las empresas muy grandes de la región para que lo hagan. Junto a cuando se tienen esta oficina del CIO y del CTO, se debe de poder enfocar en que la transparencia hoy no es a través de quién es el mejor en manejar redes, es de quién pone la información para que pueda ser traducida y ser útil. Y para eso necesitamos entonces que esa información sale y pueda ser anónima, o hacerla de lo más anónima posible, pero que los puntos de data salen, y hacer los data stores. Son las herramientas donde juntamos la información geográfica, la información de tráfico, la demográfica, la información de cruce de comercio, el crecimiento del internet, la penetración de la energía, y se pueden cruzar y uno puede extrapolar esa data y sacar mejor sus análisis de los riesgos de operar en una economía digital. Entonces, esos dos puntos son para mí lo que yo digo que más debemos enfocar ya en la parte de la acción, es esa posición del CTO-CIO y del Data Store para poder sacar esa información y poder ser utilizado por la economía.
Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, realmente han puesto los puntos sobre las IES, pero al pensar en toda esta dinámica de implementación, uno se pregunta, bueno, ¿por dónde puede ir el proceso? Porque puede llegar a pensarse incluso que es tan grande, tan abrumador, que no sabemos por dónde empezar. Matthew, y voy a hacerle la pregunta para ti, ¿por dónde es lo más conveniente tomar toda esta cantidad de retos y dificultades para la implementación? Aunque sabemos que ya estamos implementando muchas cosas. Perdón, tu micrófono, Matthew. Gracias, Rafael, por la pregunta. Perdón, veo que la audiencia tuvo algunas preguntas en el mismo sentido. Nosotros, en nuestro documento, quisiéramos proponer una agenda priorizada. Por lo tanto, para nosotros, el primer paso es el compromiso político al más alto nivel de los diferentes gobiernos en ese sentido. Yo creo que es algo que debiera de surgir de un diálogo entre el sector empresarial, la sociedad civil y el gobierno para realmente poner un compromiso político y económico y presupuestal, ¿verdad?, con recursos para realmente darle confianza al sector privado que finalmente va a invertir el grueso de los recursos que se necesitan para expandir la red y expandir los servicios digitales. Para nosotros eso es lo primordial. Sin este tipo de compromiso realmente se puede avanzar, pero no se puede realmente poner las bases de un mercado a largo plazo. Con este tipo de compromiso, bueno, voy a dejarles también al resto de panelistas esa misma preocupación para que la incorporen a respuestas que también debemos darle al público que nos está trasladando. Hay alguien que pregunta, entonces, ¿cómo empujar la agenda y procurar que siga siendo una prioridad cuando hay atención a cosas como los desastres naturales, el IOTA, el COVID, y esto como que no fuera tan prioritario? O Marjorie, ¿qué piensa? Sí, muchísimas gracias, Rafael. Creo que la pregunta es sumamente válida. Y de hecho, en mi primera intervención por eso trataba de decir que hay tantos problemas que están ahí, pero entonces es justamente cuando nosotros tenemos como países y como parte de una planificación nacional y obviamente también regional, ver cómo la digitalización puede ser una herramienta que ayude a poder, digamos, solventar muchos de estos problemas. Y bueno, y solo quisiera antes de responder directamente, Rafa, que nos hacían una pregunta aquí que me pareció sumamente válida, que antes de alfabetizar tenemos que pensar en llegar y llevar energía a todos esos lugares que no los tienen. Totalmente. Ese es otro reto que tenemos, de contar con una infraestructura adecuada para que nadie se quede atrás. Tomamos el comentario y sumamente pertinente. Ahora regresando a su pregunta, Rafa, creo yo que tenemos que aprender de las lecciones ya, digamos, vividas, aprendidas, valga la redundancia. Recientemente Deloitte sacó un estudio que a mí me llamó muchísimo la atención porque decía que el 84% de los procesos de transformación fallan por varias razones. Una dice que porque el entorno es dinámico y cambiante y muchas veces queremos hacer políticas que son estáticas para el momento y no pensamos en esa visión a futuro de más de 5 años. Esta no tiene que ser una política de gobierno, es nacional. Dicen que también porque las leyes a veces no responden a estas realidades, que hay muchos esfuerzos adentro de los gobiernos, pero todas son aisladas y no se toma en cuenta lo que los otros actores, como en este caso el sector privado, la academia, también tienen una voz importante. Y también otra, creo que de las razones por las cuales también la digitalización no ha caminado más es porque falta talento y cultura muchas veces en las organizaciones del sector público. Recordemos que por lo menos en el caso de El Salvador no hay una carrera administrativa. Entonces, ¿cómo mantenemos a los mejores ahí
para que puedan tener esa visión de largo plazo. Entonces, creo que es importante rescatar cuáles son estas cosas que nos dicen ya estudios internacionales, y finaliza este estudio diciendo, y también fallan porque no se piensa en la persona, en cómo la digitalización le va a servir a la persona. Entonces, creo que estas pueden ser áreas de reflexión y pensar de que definitivamente esto no es algo que va a ser de la noche a la mañana, pero indiscutiblemente tenemos que empezar ya, porque los frutos se van a ver a largo plazo, pero tenemos que empezar a sembrar las María, semillas ya. María, ya había más o menos adelantado algunos conceptos sobre diferencias de gobierno electrónico y gobierno abierto. Aquí preguntan si hay diferencia entre gobierno abierto, gobierno electrónico, gobierno digital, para que amplíe un poco, y también dentro de toda la gama de dificultades o retos, ¿por dónde implementar primero en Guatemala? Ok, buenísimo. Gracias. Primero que todo, yo no soy experta en el tema de gobierno electrónico. Quiero hacer la salvedad. O sea, mi expertise realmente está en la parte del sector privado. Yo trabajo con empresas multinacionales. Mi empresa de hecho es una boutique de marketing digital. Es como llevamos la digitalización para conectar más con los clientes, con los usuarios, con los consumidores. Claro que me apasiona muchísimo la digitalización y creo mucho en ella. O sea, mi empresa es el vivo ejemplo de que cuando realmente logramos digitalizar una empresa, no solo podemos digitalizarnos nosotros, sino a otras empresas también. El tema, según yo, el concepto electrónico, y abro también aquí a mis amigos panelistas, el gobierno electrónico se define al final como el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte de las instituciones de gobierno para mejorar cualitativamente los servicios e información que os ofrecen a los ciudadanos, ¿verdad? Y aumentar esa eficiencia y esa eficacia, la rapidez, la velocidad con la que realmente la gestión pública debería de incrementar sustantivamente, y sobre todo esa transparencia que también el sector público debe demostrar en todo momento a la hora de gestionar lo que yo les decía, ¿verdad? Cualquier permiso, solicitud que nosotros como ciudadanos o como empresas hagamos. Yo quisiera también agregar un poquito que yo siento que la digitalización es como la democracia. No hay un punto donde digamos que ya estamos digitalizados. Yo estoy segura que, por ejemplo, Estonia, que es el país más digitalizado del mundo, todavía tiene ciertas brechas porque la digitalización siempre va cambiando. O sea, el cambio más grande lo vimos en la revolución industrial, que fue realmente un punto clave de la transformación de la tecnología, creo yo, y desde ese momento nunca más las fábricas fueron realmente lo que eran antes. Y yo creo que desde que se inventó el Internet, justamente estamos viviendo eso. Estamos viviendo una etapa donde las empresas y los diferentes sectores siempre estamos viendo cuáles son los siguientes cambios, y por eso creo que es un mindset, que realmente es un pensamiento el que tenemos de andar fomentando el cambio, de andar en busca del cambio, de andar provocándolo adentro de nuestras organizaciones, ya sea en el sector público o privado. ¿Cómo podemos mantener esto a largo plazo? Yo creo que el tema de la digitalización por ningún momento se tiene que ver interrumpido por un ETA o por un IOTA o por cualquier desastre natural, que obviamente somos una región que nos afronta no solo esos retos, sino que muchos y con gran frecuencia. Creo que esto es una agenda de largo plazo, y como tal también los países centroamericanos deberíamos de vernos justamente como nos ve el resto del mundo, un poquito más como región, y dejarnos de ver un poquito más como países independientes. La región centroamericana en términos de comercio suele ser un destino mucho más apetecible por otros mercados cuando juntamos nuestras economías. Entonces yo creo que tenemos que derribar esas barreras que hoy tenemos como fronteras físicas, porque el Internet no tiene fronteras y es una excelente herramienta y solución para hacerlo, porque pues, ¿verdad? Yo creo que la pandemia fue justamente lo que mencionaba en mi intervención pasada, fue una prueba muy grande que nos dio una aceleración, y ese ritmo, creo yo, que ese impulso que nos dio este año la pandemia, no deberíamos de dejarlo. Y estoy segura que con iniciativas como la George Bush Institute y como esta, que de verdad también felicito a los sectores privados de este Triángulo Norte, creo que vamos a poder tener una agenda y sobre todo también una mesa de diálogo. Creo que nadie aquí tiene la razón, nadie aquí tiene la solución perfecta. Creo que todos los países tenemos retos distintos, y que creo que realmente es donde más diálogo tenemos que tener para aspirar justamente a lo que una Estonia se planteó hace 25 años con todo el tema de la digitalización. Es un proceso, y por ende creo que la participación y la inclusión de varios sectores es clave como una agenda de largo plazo. Guillermo, implementar por dónde, según la cantidad de retos que tiene el tema. Y por otro lado, alguien comenta que es importante la agenda digital, pero debería hacerse nuevos diagnósticos, más diagnósticos, o ¿cómo hacemos? Yo creo que si vamos a digitalizar, tomamos la experiencia de la industria,
de tecnología que por usar la analogía que usan para tirarse para ser emprendedor hay que tirarse del barranco y ir armando el avión en la caída, porque si no nunca tenemos la presión para avanzar a una velocidad necesaria y siempre estamos esperando el siguiente diagnóstico, y cuando entra el diagnóstico ya se desactualizó, entonces necesitamos un diagnóstico nuevo. Aquí creo que en el caso de Honduras se dio al inicio de la pandemia, se dio la oportunidad de que el Congreso escuchara la necesidad de digitalizarse inmediatamente, y el Ejecutivo y el Legislativo empujaron una ley que permitió el avance, entre ellas, o sea, empezando con dos de las reuniones que han sido más sagradas presenciales en los gobiernos de nuestros países, y era el primero que el Congreso podía sesionar virtualmente y el segundo que la Corte Suprema podía sesionar virtualmente. Esas dos cosas pasaron en marzo en Honduras, y al hacer que esas dos pudieran pasar, obviamente que todo lo demás para abajo se podía, y ahí logramos también que entrara que las asambleas generales de empresas, de sociedades anónimas, de organizaciones de sociedad civil y demás pudieran hacer sus asambleas generales también bajo este mecanismo virtual, y se fue aprendiendo en el año, pero se avanzó de una forma mucho más rápida. Al avanzar en eso se fue detectando también los atrasos que habían en otros procesos, y los procesos se han ido simplificando. Y lo vi para dar un ejemplo más. Con las dos tormentas, con Iota y Eta, se vio al inicio de que había una ola de gente queriendo ayudar a gente, no vamos a hablar de gobiernos, no, sino de gente queriendo ayudar a gente, y se vio la trabada en aduanas, y hubo un enoje tan rápido de que se está trabando en aduanas, porque era un tema de horas, que aduanas agilizó y empezó a procesar temas de la forma electrónica como nunca lo había hecho antes. Eso lo hemos venido viendo ya en otros temas. En Honduras, esa primera ley que se pasó en marzo permitió que el registro de las personas sacara la cédula nacional o la identidad nacional de forma electrónica, y los que la perdimos la cédula en algún momento de este año, podemos andarla en el teléfono y en todos lados nos la reconocen con el QR. El otro caso ya unificado que tenemos es el QR de las aduanas que tenemos ya entre la Unión Aduanera de Honduras, Guatemala y El Salvador, que son pasos que tenemos que no soltar, nunca soltarlos, porque si lo llevamos arreado, como en buen departamento de la empresa uno tiene que llevar arreadas las cosas, porque si no, no caminan. Entonces, aquí ya estamos avanzando. Creo que hay que hacer la comparación a nosotros entre los tres países. Si hay cosas que no gusta es que nos comparen, porque de ahí el que se siente comparado se pone o molesto o camina más rápido. Entonces, sigamos comparándonos, sigamos diciendo lo bueno que está haciendo Guatemala, lo bueno que está haciendo Honduras, lo bueno que está haciendo El Salvador, o lo malo que están haciendo en este proceso también, para poder diferenciarnos. Creo que ahí uno de los casos que hemos visto de agilización ha sido el de registro de sociedades, que lo hizo Honduras hace ya 4 o 5 años, y ya vienen otros países también haciéndolo. Entonces el proceso es permanente, es de nunca parar, pero mantener los temas de la protección de la ciudadanía, protección de las bases de datos para no ser abusadas, porque también lo que estamos claros es que los tres países tenemos sistemas de justicia y sistemas de Estado de Derecho algo débiles, por decir, y si no tenemos esa protección, puede ser altamente abusada. Por último, las oportunidades. Este año ha sido un año de oportunidades grandes. Por favor, utilicémoslas en este camino. Ya llevamos el sistema, ya todos estamos en la mentalidad. Creo que es encontrar una por una las oportunidades de cambios regulatorios y de implementación para poder avanzar rápido. Nos quedan 3 minutos. Matthew, ¿esto de la digitalización es más voluntad o recursos económicos? ¿Cómo hay que responder eso? Yo creo que Matt tiene el micrófono en off y nos está compartiendo algo. Perdón, más voluntad de recursos económicos, no sé, por supuesto se necesitan recursos económicos. A mi juicio, nacen o llegan los recursos económicos con resultado de un compromiso y de una voluntad expresada en el sentido. Por lo tanto, para mí, el primer paso es la voluntad y el compromiso político y el compromiso económico con el objetivo de la digitalización, y luego
van a llegar los recursos económicos necesarios. Muchísimas gracias por su compromiso y su buena voluntad de estar en esta conversación tan importante para la región, al Triángulo Norte. Le viene bien estar reunido y discutir el futuro de esta manera. Muchísimas gracias, Guillermo, María, Marjorie, Matthew, y a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias a quienes han hecho sus preguntas y han hecho posible este diálogo empresarial 2020, la estrategia digital para el Triángulo Norte. Que tengan todos muy buenas tardes. Mil gracias, Rafael. A todos, un placer. Un abrazo a todos. Un abrazo, Gracias. Gracias. Adiós. Primera Convención Regional en Línea, Diálogo Empresarial 2020, hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. Organizan ANEP, CACIF, Fundesa y FUSADES, con el respaldo de FEDEPRICAP. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.